Hola, esto es Ciencia para Todos. Hoy presentamos ¿qué es la ciencia? Hola, Gigi. Hola, Lea. Hola, Terry. Hola. Las veo muy quietecitas y calladitas. Sí, es que estamos pensando. Sí, la videoconferencia con el doctor Igor Stravinsky y su ayudante Jolotito Martínez nos dejaron pensando. ¿Pensando lo mismo que yo? ¿Tú en qué te quedaste pensando? No, ustedes sigan primero. No, tú primero. No, ustedes primero. ¿Ya vamos a empezar de nuevo? Bueno, nosotros primero. Nos quedamos pensando en ¿qué es la ciencia? ¡Wow! Ay, yo igual. Ni pude dormir tratando de saberlo. Nosotras hasta discutimos, nos peleamos y luego hicimos las paces. Pero luego, sopas, nos volvimos a pelear. Lo mejor es preguntarle al doctor Stravinsky. Hola, crayolas. ¡Hola, amiguitas! Hola. Hola. Doctor Stravinsky, queremos decirle que después de su explicación del origen del universo... Ah, ya sé. Les quedó muy claro este tema. Gracias. No es necesario que me lo digan. No, doctor, no, sino que no nos quedó claro, sino que ahora tenemos más dudas. A mí me pasa lo mismo. ¿Quieren que les vuelva a explicar el origen del universo? No, doctor, lo que queremos saber es qué es la ciencia. Sí, doctor, explíquenos cómo se hace la ciencia. Sí, cómo llegaron a conocer la verdad. ¡Sí! Tienen razón las niñas. Si mal no recuerdo, una teoría dice que hubo un Big Bang y otra dice que no lo hubo. ¿A quién debemos creerle? Por principio de cuentas, ¿quiénes hacen la ciencia? Pues la gente, hombres, mujeres, aunque muy preparados y estudiados, no cualquiera hace ciencia. Cierto y no. Ya, doctor, no nos hagan más bolas. Sí, para usted todo es cierto y al mismo tiempo no. Nos va a volver locos, doctor, como usted. Calma. Miren, si la ciencia la hacen los humanos, y los humanos, ¿cómo somos los humanos? Pues somos amables, inteligentes, buenas gentes. Sí, Yeji, pero recuerda que también hay gente que no es así, sino que es todo lo contrario. Sí, hay de todo en la humanidad. Sí, es cierto. Yo soy muy distinto a ustedes. Los humanos no somos dioses, no somos perfectos. Por lo tanto, la ciencia tampoco puede serlo. Pero eso no significa que la ciencia no sea lo más cercano a la verdad. ¿Y cómo podemos saber eso? Ya dieron el primer paso en el camino de la ciencia. Preguntar. Ahora, ¿qué sigue? El método científico. ¿Y qué es el método científico? Son los pasos para comprobar si lo que se dice o se ve tiene un fundamento científico. Quiero decir si es realmente verdadero. El método científico pone a prueba qué tan cierto es lo que decimos o vemos. Los pasos del método científico más usado, más popular, porque puede haber otros, es el siguiente. Primer paso, observar. Mucha observación. Sí, cuando éramos más chiquitas, nos pasábamos horas viendo un hormiguero y le comentábamos a nuestra mamá todo lo que hacían. Cargaban ramitas, hojas,
más grande que ellas. Y cuando no podían, Solafé juntaban muchas y cargaban con casi cualquier cosa. Yo también las he visto y pueden platicar entre ellas y ponerse de acuerdo. Las hormigas son bien platicadoras, bien sociables. Me consta, porque una de mis madrinas fue Doña Rojita Rodríguez, una hormiga chicatana, que en mi bautizo me regaló una gotita de miel, de las que ellas hacen. Aunque no entiendo ni papa de lo que dicen, pero sé que hablan entre ellas. ¿Y sabe rica su miel? No sé, porque no me la comí. La tengo colgada en mi cuarto como recuerdo y en las noches las uso como un lente de aumento para ver las estrellas. Ah, bueno, pero eso que ustedes platican es la observación, el primer paso del método científico. Luego viene el segundo paso, que es hacer una hipótesis, es decir, una idea o pregunta sobre lo que se ha observado durante mucho tiempo. ¿Una hipótesis es una suposición? ¡Exacto! Por ejemplo, Lea y Yeyi, cuando eran más pequeñas, observaron que las hormigas se comunican entre sí. ¿Qué hipótesis podrían hacer? Yo sé, podríamos preguntar si las hormigas se comunican entre ellas. Sí, podríamos preguntar cómo se comunican. ¡Exacto! Las gemelas se dieron cuenta que las hormigas se ponen de acuerdo para cargar cosas demasiado grandes para ellas. Lea y Yeyi suponen que se comunican para ponerse de acuerdo. Esa es su hipótesis. Ahora bien, ¡tan, ta, ta, tan! El tercer paso del método científico es experimentar para saber si nuestra hipótesis es cierta o falsa. ¿Experimentar es como hacer una prueba? ¡Exacto, Teri! Doctor, ¿podríamos hacer una prueba para ver si las hormigas se comunican entre ellas o no? Por ejemplo, poner un bolillo lejos del hormiguero y llevar una hormiguita hasta el bolillito. Lógicamente no podrá cargar con ella. Entonces la seguimos para ver si va con el chisme con sus compañeras. Y si se juntan para ir por el bolillito, entonces nuestra hipótesis es verdadera. ¡Bingo! No tan deprisa, ajolotito. Para comprobar nuestra hipótesis, se necesitan hacer varias pruebas. Se necesita preguntarle a otras niñas o niños observadores si también ellos han visto lo que vieron Yeyi y Lea. Consultar libros para ver si ya hay investigaciones sobre el tema y otras cosas más. Y cuando tengamos muchas pruebas y muchos experimentos e investigaciones en muchas partes, entonces ya podríamos decir que nuestra hipótesis es verdadera. Y entonces ya podríamos empezar a hacer una teoría sobre la comunicación entre las hormigas. Doctor, entonces el método científico es... ¿Qué es método? Es algo así como un camino, una ruta que te trazas para ir a alguna parte. Es como cuando tu mamá te lleva a la escuela. Se van por ciertas calles o toman algún camión o metro o qué sé yo. Entonces a la escuela es donde queremos llegar. Y el camino para llegar a la escuela es el método, ¿cierto? Sí, son los pasos para llegar a un objetivo. Yo sé. El método científico es como el mapa del tesoro de los piratas. Sí, así es, ajolotito, así es. Entonces los pasos del método científico son observación, hipótesis y experimentación. Y el siguiente paso es la comprobación. Poner a prueba nuestros resultados para ver si son ciertos o verdaderos. Indagar, corroborar,
¿Cómo les explico? Es como cuando la maestra nos pregunta unas cosas y otras distintas a nosotros para saber si alguien echa mentirillas. ¡Exacto! Eso se llama comprobar, corroborar los datos. ¡Exacto! Pero hay otro paso, pero muy importante. ¿Cuál? Tener suerte. ¿La suerte? Sí, la suerte. Sin un poco de suerte no hay ciencia. Entonces, ¿hay que tener un amuleto? No exactamente, mi querido Ajolotito Martínez. La ciencia es mucha observación, muchas pruebas, muchas descripciones, mucha información, muchos estudios y comprobación. Pero de repente, ¿adivinen qué? ¿Qué? ¡Salta la liebre! Un error, un accidente o algo fuera de control entra en escena. Es decir, en el laboratorio del o la científica se pone todo de cabeza y desbarata todo el trabajo de semanas, de meses y hasta de años. Sí, es como cuando a mi mamá se le quema la comida y le da mucho coraje. Pues resulta que los científicos reaccionan de dos maneras distintas ante sus regadas de tepache, es decir, ante sus fracasos, errores o accidentes. Unos siguen adelante como si nada hubiera pasado, pero otros se ponen a investigar qué pasó y cómo pasó. Y adivinen qué. ¿Qué? Que gracias a esos fracasos, accidentes o errores, la ciencia ha creado buena parte de sus grandes descubrimientos y aportes. Pero recurramos a la máquina del tiempo para que el doctor Samuel Thomas Kuhn nos platique sobre el método científico y sus paradigmas. Doctor Kuhn, ¿podría platicarnos sobre la ciencia y sus métodos? Con gusto, doctor Stradiavinsky, y gracias por invitarme. En el siglo XX, la visión que se tenía de la ciencia era como sus aportes iban en filita, como soldaditos, uno tras otro, y se acumulaban como moneditas en una alcancía. Es decir, que la ciencia avanza poco a poco de tal forma que cada vez vamos adquiriendo más conocimiento y más conocimiento, como cuando acumulamos muchas cosas en nuestra casa y ya no tenemos más espacio para caminar. Pero si estudiamos la historia de la ciencia, nos podemos dar cuenta de que no es así, sino que la ciencia no es una línea continua y recta, sino que es una línea rota y quebrada, más o menos como esto, que es una gráfica de cómo late nuestro corazón. Como pueden ver, es un sub y baja, porque la ciencia tiene dos momentos, uno normal y otro revolucionario. El normal es lo que los científicos hacen todos los días de manera rutinaria, desarrollando sus observaciones, experimentos e investigaciones bajo las mismas ideas compartidas por todos. Por ejemplo, tenemos la física clásica que fundó Isaac Newton, en donde dos líneas paralelas nunca se tocan. Lo más importante de este periodo en el que los científicos hacen ciencia normal, es que los científicos no cuestionan los conocimientos compartidos. Las leyes de Newton, en este caso, el chiste es aplicar los conocimientos ya conocidos como receta de cocina. Sin embargo, los científicos no siempre hacen ciencia normal, pues se topan con anomalías, errores, accidentes o problemas irresolubles, problemas que, con las teorías normales, no se pueden resolver. En estas ocasiones, ante tales anomalías o problemas irresolubles, es posible que algunos científicos desesperen si las soluciones que permite el marco compartido, en nuestro caso, las leyes de Newton, son insuficientes.
En este momento entramos en un periodo de crisis. En los periodos de crisis, las anomalías se sienten cada vez más importantes y los científicos cada vez pasan más tiempo intentando resolverlas. Empiezan a tener la sensación de que sus conocimientos tienen una falla, pues no explica las anomalías. Por eso, cuando Max Planck y Alberto Einstein descubrieron la física cuántica, todo lo conocido voló por los aires, revolucionó y puso de cabeza, y nos dimos cuenta, por ejemplo, que dos líneas paralelas pueden llegar a tocarse en el universo. Este segundo momento de las revoluciones científicas es como un brinco, un salto, como de conejo o rana, que hacen avanzar la ciencia más rápida. Es decir, cuando se realiza un gran descubrimiento científico, como supimos que la Tierra no es el centro del universo, o cuando descubrimos que los antibióticos que han salvado miles de vidas. Aunque ambos momentos, el normal y el revolucionario, son muy necesarios en el desarrollo de la ciencia. Doctor Kuhn, usted fue el primero que habló de los paradigmas científicos. ¿Qué es un paradigma? Pues, en pocas palabras, los paradigmas son las teorías científicas que son las más aceptadas por la mayoría de los científicos, pero que, al entrar en crisis, aparecen otros paradigmas. Es decir, otro grupo de teorías muy diferentes que poco o nada tienen que ver con las teorías anteriores. Es decir, se crea otro paradigma. Por eso digo que no hay continuidad en la ciencia, sino que hay saltos y rupturas. Gracias, doctor Kuhn. De que los fracasos, errores y accidentes pueden ser científicos. ¿No que la ciencia busca la verdad? ¿Cómo que lo que falla puede ser ciencia? Les cuento. Érase una vez un científico llamado Alexander Fleming, quien estaba buscando la cura de enfermedades infecciosas provocadas por microbios como el estafilococo y el estreptococo, que nos atacan provocando infección en la garganta o en la panza. Sí, hasta nos da calentura o diarrea. Pues Fleming andaba buscando una cura ante estas infecciones que mataban mucha gente y muchos niños y niñas hasta antes de los años 30 del siglo XX. Pero por más que observaba el comportamiento de estos microbios, que son seres tan pequeñitos que solo a través de poderosos lentes de aumento podemos verlo hoy, no encontraba nada para curar sus estragos. Sí, hoy los vemos con los microscopios. Sí, también hay telescopios para ver desde lejos como el espacio. ¡Exactamente! Fleming, después de años de estar observando estos microorganismos y hacer algunos experimentos fallidos, nomás no encontraba nada que pudiera quitarle su poder destructivo en el cuerpo humano. Pero un día, cansado de tanto infructuoso trabajo, ¿adivinen qué? ¡Descubrió algo! No, se fue de vacaciones. Y al regresar a su laboratorio semanas después, se dio cuenta que había olvidado limpiar unos recipientes donde reproducían los microbios para poder espiarlos. ¿Y adivinen qué? ¿Qué? ¡Salta la liebre! ¿Cómo? ¿De dónde salió un conejo? ¿Destruyó todo el laboratorio? No, ajolotito, ningún conejo salió del sombrero. Lo que quise decir es que apareció la suerte a través de un error. Alexander Fleming se dio cuenta que unos recipientes que se habían olvidado limpiar habían aparecido unos hongos y que curiosamente en ese lugar donde habían brotado los hongos no había estafilococos y estreptococos. ¿Qué les pasó a los microbios?
Se los habían comido los hongos. Bravo, a mí siempre me cayeron bien los champiñones. A mí también me gusta la sopa de setas de mi abuela. ¡Sí! Yo comí hongos una vez y vi una cosa bien rara. Hay muchos tipos de hongos. Unos se comen y otros no. Pero otros, como el que descubrió Fleming, son curativos. Medicina pura. Pero aquí lo interesante es que Alexander Fleming, como científico, se puso a pensar en el accidente que había visto. ¿Y cómo se pone un científico a pensar? Pues al igual que ustedes, las niñas y niños, haciéndose preguntas y tratando de contestárselas. La ciencia nació así, desde tiempos inmemoriales, cuando los humanos se preguntaron cosas como ¿cómo nacemos? ¿Cómo morimos? ¿Cómo nacieron las estrellas? ¿De qué están hechos el agua, el aire, la tierra, el fuego? ¿Y cómo es nuestro cuerpo por dentro? Y muchas, muchas preguntas. Pero volviendo a Alexander Fleming, este científico inglés se preguntó, ¿por qué en donde crecieron los hongos se acabaron los microbios malignos? Y gracias a eso se inventó la penicilina y de ahí en adelante surgieron todos los antibióticos. Wow, a nosotras nos han puesto una vez penicilina para librarnos de la garganta. Sí, pero solo una vez, porque mi mamá dice que si te la pones muchas veces no te hace efecto y los bichos se acostumbran. Cierto, muy cierto. Todo en exceso hace daño, hasta las medicinas. Pero gracias a la penicilina se salvaron millones de vidas. Pero volvamos al tema que nos ocupa. ¿Qué es el método científico? El cual se complementa con el azar o lo que no estaba previsto. El salto del conejo. ¡Exacto! Y el último paso de método científico es la explicación de los hechos, el por qué y el cómo los hongos se comen los microbios infecciosos que atacan el cuerpo humano. Porque debo decirles que el descubrimiento de Alexander Fleming solo fue el punto de partida. Muchos otros científicos trabajaron muy duro también para convertirlo en medicina. ¡Bravo! 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 Bueno, ya terminamos el programa de hoy. Los esperamos en la próxima. Y como siempre, los dejamos con una cápsula informativa sobre la ciencia. Hasta la vista, babies. A la evolución natural se le sumó otra solución, que fue una gran revolución, la ciencia y todo su caudal. Pues el conocimiento nos dio el entendimiento del mundo que habitamos, cómo funciona la vida, nuestra llegada y partida, los problemas que enfrentamos. El método científico nos enseña a observar, preguntar, experimentar lo inmaterial y lo físico. Y al expandir la ciencia expande nuestra conciencia, nuestro estar en el mundo. La ciencia no solo es saber, también nos da enseñanza sobre nuestra ignorancia. Lo invisible nos hace ver.